Ustedes ya, ok, thank you. Este, que ustedes ya hayan visto bastante acerca de entrevistas y demás, pero para mí es muy importante que ustedes eh, mm, hagan lo que yo he visto que sale mal en los trabajos finales, este, aparecen muchas veces este, muchos problemas. Yo les digo en una entrevista que me han hecho a mí para una investigación, después vi la investigación y me cambiaron la entrevista porque no coincidía con lo que investigaba. Pero tampoco coincidía lo que preguntaba con acerca de lo que estaba investigando. Los cuestionarios hoy en día se pueden hacer por Google, pero tienen que estar bien pensados, justo para lo que uno necesita. Ahora les voy a ir diciendo sobre la definición, los tipos y las etapas que tiene una entrevista. A donde digan psicológica, yo alterno con lo psicológico y con lo entrevistador común, porque en realidad las entrevistas, sean de investigación, sean de criminal, sean de lo que sea, están en bases hechas, y les comento para los que no conocen, alguno estuvo en la época del gobernador Ulloa. El gobernador Ulloa tenía un hermano psiquiatra, hermano mellizo, no eran nada de parecido, pero eran mellizos. Y ese psiquiatra hizo, tiene un libro, se llama, no sé, no me acuerdo el nombre, pero es Ulloa, y tiene todo lo que se hace en una entrevista, y espectacular. Entonces, en una entrevista, sea psicológica, sea de investigación, sea eh, para forense, sea la que sea, este, llevan todas más o menos lo mismo. Para lo único que cambia quizá es para lo terapéutico, ¿sí? Se produce una relación entre dos o más personas. Uno puede hacer la madre y la hija, el esposo y el esposo, la novia y el novio, el vecino y la madre de la víctima. Por si no saben, siempre pueden recurrir a que estén dos personas, y ese ya se hace un poco más complicado porque tienen que ver con algunas cosas, algunas estrategias que se podría tener en cuenta. Si les interesa, eso lo advertimos más adelante. Uno de los integrantes, el entrevistador, puede ser el psicólogo clínico, puede ser el investigador que esté haciendo una autopsia psicológica, que lo puede hacer, y para tomar una decisión. En la autopsia psicológica se toma la decisión de que si ha sido un caso de suicidio o es un homicidio, ¿sí? Se produce un intercambio. Mire, es importantísimo este intercambio que uno va a hacer, pero hay errores garrafales que hace que ese intercambio no se haga realmente lo que, no te lleve a lo que estás investigando, porque hay un problema. El problema es siempre del que conduce, porque si el que conduce, el entrevistado, sabe a lo que va, sabe lo que quiere, ha preparado su entrevista, su cuestionario, lo que sea, siempre, por más que el otro sea un psicópata y quiera manipularlo, no te va a poder manipular, porque uno sabe a dónde va y a dónde quiere llegar. Se trata de una técnica muy utilizada gracias a su eficacia,
para sacar contenidos no adversables que deben ser evaluados. ¿Por qué dice que es una técnica muy utilizada? Mire, en psicología, entre el 50 y el 60% uno diagnostica según lo que está viendo, lo que está escuchando, lo que contestó, qué le pasó con los gestos, con el pensamiento, con la percepción. Recuerden que yo a ustedes les tomé un test a donde están diciendo lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. El kinestésico, por ejemplo, en la entrevista, va a poder sentir lo que dice el otro. Si el otro le dice, usted se imagina lo que yo sentí en ese momento, no solamente se lo va a imaginar, sino que lo va a sentir. Porque el kinestésico, a quien le haya dado alto lo kinestésico, él se puede poner en el zapato del otro, se puede poner en el dolor, se puede poner en la alegría, se puede poner en el humor, cuando quizás al visual y al auditivo, el humor, la alegría del otro le moleste, ¿sí? Mucho mejor si es que da el auditivo con el kinestésico más o menos equilibrado, ¿sí? Ahora, si es visual y es auditivo, lo que le va a servir va a ser no solamente para escuchar, sino para ver lo gestual, para poder captar justo el silencio, que es muy importante. Los objetivos de la entrevista psicológica es, por un lado, describir el lugar, describir la conducta, describir a la persona, observar qué es lo que hace, cómo piensa, cómo siente, si es verídico eso que está pensando, sintiendo. Ya hemos visto cómo actúa el inconsciente. De acuerdo a las entrevistas que yo pueda hacer, voy a tener la seguridad de lo que estoy escuchando y lo que estoy evaluando. Diagnostica, chicos, no diagnostica solamente el médico, diagnostica también un físico, diagnostica un químico, diagnostica un licenciado en criminalística, un técnico, cualquiera que maneja una entrevista diagnostica qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que no dice, qué es lo que está reprimiendo, porque en algunas cuestiones se calla. Si ustedes se acostumbran, es medio difícil manejar el silencio, pero no es imposible. El silencio dice muchísimo. Es difícil uno, si él se quedó callado, no intervenir. Sobre todo, hay mucha gente que no soporta el que no se hable, ¿sí? Pero si soportan el silencio, si el otro se calla, cállense. Cállense porque ese silencio, cuando uno lo interpreta, cuando uno ve qué es lo que acaba de decir, qué es lo que venía diciendo, es tan importante que me puede hacer tener un resultado significativo. Encuentra, ¿qué es lo que encuentra? Tengo que sacar, este, bueno, no sé cómo sacar porque, ni cómo volver ahora. Ah, me fui para sacar lo que me estaba perturbando aquí. Vuelvo a compartir. ¿Con cuál estoy? No, con esto. Se ve, ¿no? Y de ahí comprueba. Muchas veces comprueba en la misma entrevista
si uno va bien, si la está pifiando, si se está yendo a otro lugar, si la persona me está llevando a otro lugar, o si lo que yo ya tengo en descripción, lo que yo ya tengo visto, va correctamente. Si hay un cambio, si me está diciendo la verdad. Mire, cuando es cuestionario, yo tengo la costumbre de hacer cada 5 preguntas una parecida. No la misma, pero tan parecida que me tenga que contestar lo mismo. A veces la 10ª, porque si es muy pícaro o es muy mentiroso, el mentiroso lleva un recuerdo de cada una de las mentiras que he ido diciendo. Tengan en cuenta que en una entrevista está muy alerta. Cuando no está alerta, o no va a estar siempre alerta, en eso le hace en la 5ª, en la 7ª, ya cada uno ve en qué hacerle una parecida, y ahí hay la contradicción, ahí hay mentira, ahí el pobre de mente se equivoca muy fácil. O puede este, a ver cómo les digo, se le puede ir la mentira fácilmente, ¿sí? Se puede equivocar fácilmente cuando uno vuelve a hacer una pregunta, sobre todo con el psicopático y la histérica, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. La autopsia psicológica es la que yo les voy a dejar grabada para la próxima clase, que quiero que ustedes la lean, que investiguen más, porque ahí vamos a quedar hasta febrero, que volvemos. Pero vamos a quedar con la entrevista porque es una de las estrategias con las que nosotros vamos a trabajar, inclusive que a ustedes les va a hacer falta para presentar su trabajo final, su defensa y demás. Vamos a ver más adelante que la psicología en esto es investigar aquello que ya no está, ¿sí? Por ejemplo, a la víctima que vamos a poder saber qué pensaba, cómo actuaba y demás, solamente haciendo una autopsia psicológica, ¿sí? Es con quien no está. Yo les voy a dar cuáles son los aportes que han hecho, y quién es la primera. Es una psiquiatra cubana la que la inventa y la que dice el protocolo. Utiliza la entrevista como terapéutica también para el pariente, ¿sí? El pariente está hablando de cómo la encontraron, de cómo estaba, de qué es lo que pasaba previamente, y una culpa que deja el suicida, ¿sí? El suicida a veces dura muy poco, la mayoría de las veces esa culpa uno la ve en el velorio, ¿no? ¿Cómo no me ha dicho? ¿Cómo no me he dado cuenta? Pero si fulano de tal, perengano, cuando se quieren sacar de encima la culpa empiezan, seguro que ha sido el novio, enseguida empiezan a proyectar afuera toda la culpa. Acuérdense de la palabra proyectar. La característica, ¿cuáles son las características de una entrevista? La finalidad. La finalidad es evaluar. Recuerden que ustedes, la materia se llama evaluación y predicción. No solamente la van a poder evaluar y predecir con que yo le diga, el psicópata es manipulador, andariego, no tiene temor, no siente nunca culpa, pero ojo, ustedes solamente van a saber, y si no les aparece
eso en ninguna parte, ustedes la tienen que investigar en la entrevista. Toda entrevista recoge la demanda de la entrevista. Es agotador. Si se hace una buena entrevista, yo volvía de la escuela de cadete, estresada, porque los chicos cuando empiezan a hablar y cuando uno ve la necesidad, porque el chico cuando habla está hablando del padre, de la madre, de la abuela, de la tía, del secundario, de la profesora, todo eso está diciendo en la necesidad que tiene de entrar a trabajar, ¿sí? Y entonces uno se carga de todo lo que quiere el padre, de lo que quiere la madre, de lo que quiere la abuela, de lo que dice. Bueno, la entrevista bien llevada es una carga que se lleva el entrevistador. Y entonces uno se da cuenta cuando se va la persona y yo, pero tiene un montón de cosas. En el caso mío decía, bueno, es apto o no apto. Lamentablemente lo no apto me volteaba más, porque bueno, estás diciendo no a algo. A ustedes los va a poner pum para arriba cuando digan, bien, yo estaba en lo cierto, porque este era el que mentía, este era el que decía, o a mí la vecina, ¿sí? Ahora, cuando los deje peor que antes, es porque ha sido muy pícaro en mentir, muy pícaro en evadir y muy pícaro en usar todos los mecanismos defensivos que ustedes han aprendido, ¿sí? Y si ustedes los identifican ese mecanismo defensivo, es seguro que hacen una buena entrevista, aunque se les pase por ahí el gesto o alguna cosa. El mecanismo defensivo habla el inconsciente, se formó en el momento que lo necesitó. Por eso es que es tan duro y tan fuerte. Ya vamos a hacer una serie de trabajos prácticos para que lo vean lugar. El lugar de la entrevista tiene que ser un lugar importante. Ustedes no pueden tener, mire, en las clases te piden que no tengas muchas cosas en el medio para que sería el lugar ideal el que tiene Claudia Aguirre ahora en este momento, que tiene todo blanquito atrás. Pero yo tengo que ver cómo pongo, porque acá tengo más calor, menos calor, digamos. Estoy más cómoda porque es mesa ancha, pero siempre te dicen que no tenga, bueno, en la entrevista también no tienen que tener cosas que lo dispersen o que le dé motivo para decir yo ahora tengo 2 cuadros, y son 2 cuadros significativos porque uno es de la familia, ahí está, de la familia de Jesús, la madre y el padre, María y José, y Jesús, son muy significativos para todos los que sean católicos, ¿sí? Y es muy probable que en una entrevista, si le viene bien la imagen de Jesús, le da la posibilidad de una mentira, o de ocultar, o de ya vamos a ver un fóbico, ¿qué haría? Ahora está muy en moda la cábala, ¿sí? Las cábalas para el fóbico es una manera de reasegurarse las cosas, ¿sí? Y entonces, porque el primer día que el segundo partido de la selección tenía la camiseta del equipo de la Argentina y ganaron, todos se ponen la camiseta. Ahora, si no la tenían y ganaron, no se va a poner la camiseta. Eso pasa no solamente en esto, muchas veces dice, yo el partido de Boca lo escucho al fondo de mi casa y solo y nadie con una... hay alumnos que van a rendir con la misma camisa cada vez que rinden. Es la cábala que no le hace que rinda bien, ni que Argentina gane, ni que nada por el estilo, sino que los tranquiliza. Ese es el objeto contraforme.
como adelantándole algo. ¿Cuáles son las características de la entrevista psicológica? Que se la puede usar en todo. La entrevista comienza con un desconocimiento mutuo. Yo no sé quién es la persona que viene. Solamente sé si es varón o si es mujer, si es viejo o si es grande, chico, si está involucrado de alguna manera en el hecho, pero lo desconozco totalmente. Y ese entrevistado me desconoce a mí totalmente. Me desconoce y hasta puede tener miedo, porque ¿quién no ha ido a una entrevista laboral? ¿Quién no ha ido a una entrevista de ascenso? Y siempre, ahora porque bueno, ya han cambiado los policías el concepto de la psicología, pero antes tenían terror de ir al departamento de psicología. ¿Sí? Bueno, entonces, cada uno tiene que conocerse a sí mismo cuánto tiempo puede aguantar una entrevista. A veces cuando la entrevista viene con muchas cosas, un padre que le mataron una hija, un padre que le mataron un hijo, es bastante fuerte, ¿sí? No hagan una entrevista, por más que esté linda y se hayan relajado, no hagan una entrevista larga, ¿sí? 40 minutos es suficiente. Y más si no conocen de que el entrevistado es una persona que habla mucho, que da muchos datos, o que habla poco y nada, ¿sí? Porque el que habla poco se cansa mucho, y el que habla mucho me cansa a mí, ¿sí? A mí porque me está tirando datos, y no me alcanza. A mí no me gusta escribir, porque tengo buena memoria, ¿sí? Pero algunos tienen que escribir. El hecho de escribir, levantar la mirada y todo eso, interrumpe mucho. Empiecen a tener memoria, empiecen a hacer ejercicios de memoria para poder alargar quizás una entrevista. ¿Por dónde voy? ¿Cuáles son las ventajas? Pero también tiene desventajas. Las ventajas son que uno puede recoger un montón de información, puede ver cómo piensa, cómo siente, qué es lo que quiere, a qué ha venido, qué es lo que más busca, si busca respuesta, si necesita dar respuesta, poner en conocimiento. Pero también tiene algunas dificultades, como por ejemplo, que el entrevistado, por ejemplo, sea una persona de un comportamiento que a nosotros, que a mí, por ejemplo, no me guste. No tenemos por qué gustarle a todos, ni que todos me gusten a mí, ¿sí? Hay personalidades que si son obsesivas, se chocan con otra obsesiva y no pueden. En eso es preferible decir, mire, yo voy a llegar hasta acá, le voy a pedir que vuelva mañana y buscar otro entrevistador, porque es muy probable que mi subjetividad o mi poca objetividad o mi descontento, ¿por qué no puede ser que alguien que le llega un muchacho de 40 años y después de hablar un rato es un homosexual? Un homosexual te molesta, ¿sí? ¿Por qué no me puede molestar? Eso no significa que a mí que no quiera a los homosexuales o que esté en contra de los homosexuales o algo por el estilo. Puedo tener todo un problema yo con
generalmente hay muchos hombres, algunos que han sido molestados por homosexuales en la niñez o en la adolescencia. ¿Por qué no puede tener este rechazo? ¿Sí? No puede hacerle una entrevista si uno tiene ese rechazo. Puede ser una prostituta, puede ser una embarazada. Puede decir, pero ¿cómo la rechaza a una embarazada? Y bueno, y si uno le busca la historia, a quien su mujer no pudo tener familia, es único hijo y hubiera querido ver. Recuerden cómo se maneja el inconsciente. Recuerden que todo en esto no está justificado. Estamos, ¿no? Hay gente que no puede ver la película Secreto en la Montaña, porque se trata de dos homosexuales. Y hoy parece que es ley en todas las series poner homosexuales o lesbianas. Y pobres los que no pueden ver porque o la tienen que pasarle ese pedazo. Hay gente que no la puede ver. Y yo creo que esto que nos hayan puesto toda la serie y qué sé yo, están haciendo que tanto lo que no le gustaban empiece a querer verlo, porque bueno, todo lo que se hace costumbre, se convierte en un hábito, y es lo que están haciendo en los colegios con la educación sexual. El que tenga chico, yo le diría que no autoricen tan fácilmente, porque una cosa es las reuniones a las que las llaman, y otra es quién les va a dar la educación sexual. ¿Sí? Mucha de la educación sexual que está en los libros se pasan a la organicidad, y a eso ya no es educación sexual. Ustedes han visto lo que está pasando en la escuela con los profesores de educación física, con los porteros, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. La función de motivación, esto es lo más importante para tener éxito. Yo si recibo una persona que necesito que me diga una serie de cosas, yo necesito motivarla. Ya vamos a ir más adelante a todos los errores que tienen con las entrevistas. Hacen entrevistas para, por ejemplo, para un trabajo final, trabajo entregador, creo que se llama, y van a verlo al director de droga, van a verlo al director de transporte, o lo que sea, porque están haciendo, y le hacen una entrevista, un cuestionario que no es significativo para lo que ustedes quieren. Es distinto. Si yo me pongo al frente del director de droga y le digo, mire director, yo estoy haciendo un trabajo que es la única posibilidad que va a hacer que yo llegue a tener la licenciatura. Vaya, que lo estoy poniendo, lo estoy motivando a que me diga un montón de cosas. Y estoy trabajando en tal cosa. Ahora, yo he pensado en este cuestionario, o quiero hacerle yo un montón de preguntas que seguro que usted las conoce a todas. Ahí estamos manipulando. ¿Sí? Si yo le digo, le levanto a él, ¿sí? Le levanto el ego y le estoy diciendo, dale, metele y contame todo lo que yo necesito. ¿Sí? Es seguro que a mí el trabajo me va a salir bien porque me lo dio el jefe de droga. Me dio todo lo que yo necesitaba, esa entrevista. Hay de accidentes viales, trabajos hermosos que podrían haber resultado significativos, pero las encuestas son pobrísimas. Hay que hacer consigna. La consigna es lo que uno le dice previamente a la persona que quiere que le dé mucha información. Entonces, mientras más información le dé, para qué le están haciendo la entrevista, qué es lo que están queriendo de esa persona, es seguro que les va a aportar
muchísimos datos. Aún los que pensaban no decirles, ¿sí? O cosas muy secretas, ¿sí? Porque está motivado de entrada, le ha caído bien. Eso lo vamos a ver, se llama transferencia. En una entrevista hay transferencia positiva y transferencia negativa. La transferencia positiva va a ser cuando esta persona se sienta muy cómoda y quiera decir más cosas. Y yo le pregunto blanco y me dice amarillo, azul, verde, todo lo que yo no he tenido en cuenta, pero que me hace falta. Y entonces sigo estimulando que me dan más preguntas. Eso es que yo he establecido una buena transferencia. Ahora, cuando se enoja o empieza a decirme, ese cuadro, por ejemplo, si se sale de la entrevista y me dice, ese cuadro yo no lo pondría, o está chueco, me está peleando. Cuando me empieza a pelear, o me empieza a decir cosas que yo no las esperaba, esa es una transferencia negativa. Ahí me tengo que dar cuenta que ese sujeto está incómodo. Y entonces volver al amor de transferencia, pero que no sea un amor que se convierta después en algo más, ¿sí? Solamente se llama amor de transferencia cuando yo le pongo un poco más de cordialidad, un poco saco la pata de aquello que le molestó y me hizo una transferencia negativa. Entonces, transferencia positiva, transferencia negativa, contratransferencia y amor de transferencia. En el amor de transferencia estamos free, ¿no? Porque en el amor de transferencia se me puede pegar. Se me pega, me empieza a seducir y termino mal. Función de clarificación. Yo puedo decirle, mire, usted hace rato me dijo tal cosa, o sabe, nosotros hemos descubierto que en este asesinato, hay tal cosa, como para pasarle un poco la mano por el hombro y decirle no se sienta tan mal, porque también tenemos esa, para lo que vamos a trabajar. Y terapéutica no solamente lo hace el psicólogo. Ustedes han visto, y yo eres una defensora de los policías cuando hacen una... Discúlpenme porque estoy resfriada hace una semana. Cuando hacen, ¿cómo se llama? Cuando levantan denuncias, ¿sí? Ustedes han visto que mucha gente va a denunciar un robo, van a denunciar, y entran dolidas, entran mal, y después que empiezan a hablar con ustedes dicen, bueno, yo no sé si voy a hacer la denuncia, y se empiezan a tranquilizar, y se van re tranquilos. Y si ustedes más, le dicen, a ver, muéstreme la cartera, a ver si hay algún tirón, ¿qué le ha pasado? Se sienten como que hay una transferencia amorosa, ¿sí? Mucha gente, después que va a hacer la denuncia, si la ha hecho, se va conforme con lo que ha hecho, y si no la ha hecho, es porque lo han atendido muy bien y se ha ido satisfecha. Ya está, no lo voy a encontrar y mala suerte, pero han hecho pasar un buen momento. Así que ahí han hecho un trabajo terapéutico, sin darse cuenta. Ha venido muy angustiado porque le tocaron sus cosas, un sentimiento violatorio, le han roto la puerta, pero después que se van de conversar con el policía, se van contentos. Ustedes hicieron una buena transferencia. Clasificación. Bueno, las preguntas, hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las cerradas son para aquellos obsesivos que son largueros, y que en lugar de decirle, cuando uno le dice, pero usted dijo que tocó la puerta,
Y en lugar de decirle, sí, toqué la puerta y no salió nadie, empiezan. No, lo que pasa, señora, es que yo venía de la carnicería. El carnicero abrió tarde la carnicería, así que yo me tuve que demorar. No tiene nada que ver que del carnicero, la tardanza, para él sí, porque esa persona lo que está haciendo es organizándose en el relato, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, disculpe, señora, dígame por sí o por no. Tocó la puerta, o cuando le pregunto, eran las 17 y empieza, mire, yo creo que tomé el colectivo a las 8, pero yo no llegué al centro a las 10. Entonces yo, señora, por favor, me contesta por sí o por no. Y entonces le hago 2 o 3 preguntas por sí o por no. De todas maneras, a la gente le cuesta contestar sí o no, siempre, pero le cuesta si la pregunta no está bien hecha. Yo hago un trabajo así de hacerle que hagan preguntas y les cuesta a los entrevistadores hacer preguntas. Y las preguntas abiertas son más relajantes para el que hace la entrevista. La persona se siente muy bien y empieza a hablar. ¿Y para qué lo voy a cortar? Él mismo se va a cortar si yo no tengo una actitud significativa para que él siga hablando, ¿sí? Si yo hago lo que le estoy mostrando, es que eso que me está contestando me está enloqueciendo, me está molestando. Yo tengo que ponerme en una situación de mirarlo a los ojos y hacerlo que siga hablando. No importa que esté hablando algunas cosas que no, cuando yo le haga, ajá, no me diga, eso lo va a ir motivando a que empiece a contar lo que él sabe, o lo que ella sabe, que es importante. Las preguntas cerradas son aquellas que ya tengo previstas, tienen mucho que ver con el cuestionario. El entrevistador no puede alterarla, está preguntando, ¿usted viaja de la Merced a Salta? Sí. ¿En qué hora lo hace? Y bueno, a veces lo hago a la mañana, a veces lo hago a la tarde. O le diga, contésteme regularmente, a veces, casi nunca, ¿sí? O sea que le estoy dando que me conteste con una frase o una sola palabra. Resulta más sencillo para cuantificarla y esta es la que hacen ustedes en los trabajos. Y no son tan limitadas como el sí y el no. Las preguntas abiertas se da mucha libertad, pero es como les decía antes, tengan cuidado con los silencios. Es importante cuando se calla, ¿sí? A veces se callan y lloran, otras veces se callan y quedan mirando como, ahí hay que interpretar qué es lo que pasó, que se cayó. El silencio es a veces inmanejable, pero aporta muchas cosas. ¿Cuál es la estructura de una entrevista? La estructura es muy importante porque te va a dar el tiempo, el momento, cómo empezar la entrevista, qué decirle al principio de la entrevista y cómo despedirlo. Miren, yo cuando les decía a los chicos de la escuela de cadete o a la escuela, a la de suboficiales, bueno, muchas gracias, está bien, hasta mañana, iban y le decían al secretario, pero si cuando me ha dicho la entrevista me ha dicho que estaba bien. Hay que tener cuidado con la palabra, con la última palabra con la que se lo despide, porque la gente se queda con eso último.
puede haber una preentrevista. Si yo no estoy tan seguro en con lo que me voy a encontrar, con lo que voy a buscar, con lo que necesito averiguar, hago una preentrevista o le doy a otro, si soy el coordinador del equipo, le doy a otro que me investigue edad, dónde vive, cuándo se cambió, cómo lo pasa en ese barrio, qué sé yo. Lo que a ustedes les interese conocer, o para que... ¿Me están escuchando? Porque me dice que es inestable el internet. Sí, sí, No se estamos escuchando. Aquí me está la Profe, se consigna. escucha bien. Gracias, chicos. Acá está la consigna. Suele tratarse de una persona que está investigando algo, sea terapeuta, sea psicólogo. Hay que ofrecer el nombre, hay que preguntarle cómo se llama, hay que decirle cuál es la necesidad de la investigación, para qué se lo llamó. Piense que ha venido a que uno le haga preguntas y lo ponga en determinadas situaciones. Le puede hablar si es que es de dolor o de tristeza por lo que va a pasar, que conoce bien lo que ha sido el homicidio, por qué lo están investigando. La gente se tiene que quedar tranquila con esa consigna y ese contacto previo. Otra cosa importante, señores, muy importante. Nunca, escúchenme bien y pónganlo en alguna parte, nunca tutearla a la persona, salvo si la conocía. Le hicieron un amigo del barrio, un compañero de la escuela, y ustedes lo están llamando porque ha visto un homicida o ha estado en él. Bueno, pero ¿saben por qué? Porque la gente entra temerosa, entra, y si yo estoy bien apostada en mi papel de investigadora y en mi papel de entrevistadora, ¿sí? El otro lo que hace es tenerme respeto, ¿sí? Y empezar a pensar que no va a poder mentir, que le va a ser difícil hacerse el loquito, que tiene que ser veraz en lo que dice. Ahora, si yo empiezo, a ver, decime, ¿dónde estabas vos? No es una estrategia buena para yo ir dándome cuenta de que la persona entrevistada se va sintiendo más tranquila, ¿sí? Cuando se va sintiendo más tranquila, uno ve como que esta persona se siente como en el living de su casa y que me está atendiendo, ¿sí? Y entonces estoy sentada con ellos en el sillón y hablando de cosas que nos interesan a los dos. Y entonces ahí recién yo tuteo. Ella me viene tuteando de hace rato. Cuando empiezan a tutear, en la estrategia uno se da cuenta que la está llevando bien, ¿sí? Porque entonces pasaron de lo ceremonioso, pasaron del miedo a relajarse, y se acuerdan lo que hemos visto nosotros en lo que es la emoción del afecto. La finalidad era la intimidad. Cuando yo logro intimidar la entrevista, esa persona empieza a tutear. Si yo lo empiezo tuteando desde el principio, no tengo ese termómetro. Lo tienen, no quiero ver una entrevista que no tenga una buena consigna y que empiecen a tutearlo, así sea mayor, menor o lo que fuera. Yo siempre sugiero una consigna clara. Se trata de explicar a la persona entrevistada por qué fue citada, cuál es el motivo de la entrevista. Esto permite que el entrevistado se comprometa a realizar la misma, aportando más datos,
lo necesario y hasta un mayor compromiso. Si yo le explico bien. La presentación puede tener, si es que no se la van a dar al juez y demás, si es que les va a servir para ustedes desentrañar algunas cosas, ustedes pueden decir que van a tener confidencialidad, pueden hacer, firmarle un documento de confidencialidad que ustedes ni ellos van a poder salir a hablar afuera. Es más, si ustedes no quieren, que les es conveniente que firmen confidencialidad. Y aparte, lo único que le van a decir que ustedes no están obligados, por más que hayan firmado el documento de confidencialidad, es que si hay un niño o un adolescente dentro del relato, que es lo único que no pueden mantener la confidencialidad. Eso sí, ya lo tienen que poner en conocimiento al juez. El motivo de la consulta ya hemos hablado bastante. La identificación es importante. Yo voy a ver cómo se comporta, cómo piensa, cómo reflexiona, qué gestos hace, si llegó temprano, si llegó tarde, si se sentó en cualquier parte de la silla, si miró a ver dónde queda la silla más cerca, si se sentó antes de que yo le diga que se pueda sentar. Todas esas cosas hacen a su comportamiento y su conducta. ¿Cuáles son las expectativas? También son importantes. Cuando se trata de una autopsia psicológica, es seguro que si viene el padre, la madre, la esposa de quien se haya suicidado, están con mucho dolor, con mucha tristeza, y tenemos que estar preparados a ver qué es lo que le decimos, qué es lo que le preguntamos y cómo lo contenemos. ¿Sí? El cierre es muy importante. Cuando se han superado todos los puntos anteriores, se produce el cierre de la sesión de manera tal que la persona se sienta. No lo pueden dejar que se vaya si está intranquilo. Tiene que estar tranquilo, seguro y hasta agradecido. Si estas tres cosas pasan después de que ustedes hayan hecho una entrevista, ustedes lograron su objetivo y largaron a la calle una persona que no tiene la misma angustia con la que llegó. La post-entrevista a veces hay y otras veces no hay, así que no la tomo muy mucho. ¿Cuál es la función del entrevistador? Posee varios roles que conviene destacar. Observar al máximo posible las intervenciones por parte del entrevistado. Porque ya le digo, los silencios, la transferencia. Miren, si ustedes hacen una buena entrevista, es agotador. Porque ustedes tienen que tener todos los sentidos, todo lo que han aprendido y un manejo de la estrategia correcta. Debe plantear las preguntas de forma muy clara y volver otra vez si es necesario hacerla. Para eso hay técnica. El entrevistador es la persona encargada de hacer avances. Si ustedes ven que siguen en lo mismo, es conveniente decirle, mire señor, yo le voy a hacer un resumen de lo que voy entendiendo hasta ahora. Usted dijo, qué sé yo, qué cuánto. Guarda que para hacer un buen resumen no hay que cambiar las cosas. Lo único que se pueden cambiar son las malas palabras. ¿Para qué? Para atemperar los ánimos, ¿sí? Es necesario muchas veces, cuando es bueno resumirlo también cuando la angustia es muy grande, cuando la persona empieza a decir que le duele algo, empieza a sentirse mal, y entonces uno puede resumir, mire señora, ve,
Y en esa atención que van tomando, a algunos se les pasa. Ahora, si es ustedes les va a servir cuando sientan dolor cuando la persona le diga que le duele la cabeza, qué sé yo, qué cuánto, van a poderlo observar en un mecanismo de defensa que tiene el histérico, ¿sí? Que es la conversión. Enfermar alguna parte del cuerpo que, que le sea más significativo para ese mundo. ¿Cuáles son las funciones? Existe una serie de variables importantes en la administración: el vestuario, los gestos, el lenguaje, el modelo de comportamiento, las estrategias aprendidas según el tipo de entrevista que se encuentre realizando. Debe evitar que la entrevista parezca un interrogatorio. Si yo le hago una pregunta y le digo, ¿y usted cómo lo vio al occiso? En qué posición estaba, qué sé yo, qué más. Y le recalco, pero que estaba de derecha, estaba de izquierda, tenía los brazos abajo, tenía los brazos arriba. Si es que yo voy a hacer eso, yo lo que tengo que decirle, mire, yo le voy a pedir una descripción, no se moleste si por ahí yo necesito hacerme la imagen de lo que usted ha visto. Y entonces preguntarle, ¿estaba de derecha o estaba de izquierda? Y podemos decirle, pero ¿y usted cómo lo vio? ¿Qué le pareció? Porque también es importante la opinión, porque después voy a hacer una reflexión. Debe conseguir que el entrevistado se libre de la resistencia. Con esa resistencia es con la que entran, ¿se acuerdan de que habíamos escrito? Que el inconsciente se resiste a hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? O sea que con esa resistencia, por miedo a las emociones, por miedo a la angustia, por miedo a llorar, por miedo a contestar mal, por miedo a meter la pata, un montón de cosas, va a tener resistencia. Por eso les digo, no tuteen, porque cuando uno tutea, el tipo ya no tiene resistencia y uno no se da cuenta si las tuvo y no se dio cuenta. Hay 4 tipos de entrevistas, que ya la vemos: las preguntas preparadas, que son las estructuradas, que le van a dar alguna flexibilidad, pero la semiestructurada es mejor que la estructurada, porque en la semiestructurada yo voy a poder, en la semiestructurada yo voy a poder agregar algunas cosas, preguntarle alguna cosa para que la aclare o me diga de mejor manera. La entrevista puede ser individual, puede ser grupal, pero sobre todo lo que yo tengo que ver es en lo delictivo todo el comportamiento que ha tenido, desde antes quizás, porque muchos pelean antes de ingresar o que no lo han recibido temprano, eso también es evaluable. Y uno de los objetivos principales es conocer el comportamiento. ¿Qué estamos conociendo nosotros? ¿Qué estamos estudiando? Conducta, cómo evaluarla y cómo predecirla. La función de la temporalidad tiene que ver con lo que ustedes van a tratar en ese momento y cómo es la persona con la que ustedes están entrevistando. Si es alguien a quien tienen que cortar y ya está, porque es suficiente y no conoce más y no ha visto más, ya está, es suficiente. La entrevista inicial tiene que ser buenísima. Puede haber una complementaria porque la recopilación de datos no fue la ideal, no fue, sobre todo en los trabajos interdisciplinarios que hacen ustedes o los trabajos integradores.
Y la entrevista biográfica realmente, como se llama, es anamnesis, que ese generalmente se lo hace para los niños, ¿sí? Se lo hace a la madre. Pero, por ejemplo, no se olviden esto, en la psicopatía, ustedes tienen que averiguar cómo era cuando era chico. Si la tienen a la madre ahí adelante, ustedes van a ver que es un psicopatito desde chiquitito. Si le preguntan cómo le ha ido a la escuela, cómo quedó ella embarazada, cómo lo tuvo, qué es lo que fue pasando, si tuvo fugas de hogar, etcétera, o la puede contestar ella. Ustedes ya tienen la semblanza que desde chiquito ese chico fue un psicópata. O esa señora estructuró una personalidad psicópata. Y hay una devolución. Miren, hay gente que quiere saber qué es lo que pasó, y si ustedes han hecho una entrevista, señores, tienen toda la obligación de decirle qué es lo que pasó. En este caso, la terapéutica, que sí. Yo si en la escuela de cadete iba alguna madre a decir qué le pasaba, le decían, mire, sí señora, y le daba una fecha. No para ese día, porque si yo le decía, mire, su hijo tiene un yo débil, qué sé yo, ahí me van a decir que no, porque quieren que entre, ¿sí? La hacía esperar un mes, 2 meses, le decía, mire señora, si usted refuerza el yo, si usted hace que este chico tenga un poco más de paciencia, impaciente, etcétera, etcétera, puede ser que en el próximo examen esas cosas no sucedan, pero hay que prepararlo. Y entonces ahí escucha y ahí quiere que se haga así. ¿Cómo debe ser? Debe ser bien, bien formado, tiene que estar bien formado, tiene que tener una actitud de empatía. Por eso les digo, si ustedes tienen debajo, al frente una embarazada y no soportan la embarazada, o no soportan la histeria, o no soportan la timidez, o no soportan el obsesivo y el charlatán y el hablador, no van a sacar absolutamente nada. Es mejor que paremos ¿cómo es? Porque nuestra actitud frente a esa persona no nos va a llevar a nada. Hay que ser cálido, porque cuando uno dice, mire usted, y le hace así, esa persona se está sintiendo que ustedes acompasando, eso se llama acompasando, mire usted, no hace falta que yo diga, mire usted, pero si yo le hago así, es que estoy diciendo, mire lo que está pasando, mire cómo me está contando, yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo. Yo también tengo que hacer una transferencia positiva con esa persona. Competencia, bueno, competencia hay que ser, ustedes ahora van a salir unos buenos entrevistadores, van a ser para sus trabajos integradores buenas, buenas consignas, buenas entrevistas, y muy buenas si es que las hacen por Google. Las consignas es importante que las hagan bien, las preguntas que las hagan bien, y que no vayan de una pregunta, usted mató a fulano y tal, y después no le van a hacer otras preguntas si han empezado por el principio. ¿Sí? Hay que ver cuáles son. Hay que tener flexibilidad. Hay algunos que se enojan, yo no me puedo enojar cuando ellos se enojan. Hay algunos que los obsesivos compulsivos tienen mucho que ver con la ley, con la norma, y que porque ahora los chicos son unos guarangos, son unos atrevidos, todos fuman, todos coquean, todos se emborrachan, se pelean, ¿sí? Cualquier otro tipo de personalidad también lo va a hacer, pero el obsesivo compulsivo más. Y todavía va a agregar, porque yo a mis hijos no lo permito salir y no pueden salir a cualquier hora, que de aquí, que del otro lado, porque es un obsesivo. Honestidad, yo no puedo ser deshonesto porque no me pueden pescar una mentira, no pueden pescarme que no tengo esos principios o esos valores,
a las cuales estoy recurriendo en la entrevista. Habilidad para escuchar, yo les he dicho que cuando uno es habilidoso, sabe ponerse gestualmente ante las preguntas, puede hacer preguntas cerradas, abiertas, reflexivas, circulares, ¿sí? Circulares es hacerlo poner en el lugar del otro. Acá creo que estamos. Me estoy apurando porque ya me termina. Habilidad para escuchar es con interés, con tiempo, hacer valorizaciones. Hay formas de hacer que la gente hable más, por ejemplo, diciéndole, repitiéndole las 3 o 4 últimas palabras que dijo, o una frase completa, y entonces a partir de la que uno dice, ellos prolongan más. Esa habilidad es para escuchar, está comprobado que esperar al menos 6 segundos antes de replicar es bueno, pero no muchos lo aguantan 6 segundos en silencio. Hay que ver, hay que probarse. Habilidades, técnicas especular, realización comunicacional o técnicas especular, estrategia de señalamiento o subrayado. ¿Qué? La especular es esta, repetir lo último que dijo la persona, también el gesto que ha hecho. Si ustedes han visto que hay un mecanismo de defensa que lo hizo, y que él se dio cuenta, yo le puedo hacer así como diciendo, mira, metiste la pata, a ver qué es lo que quería decir, ¿sí? Y expresar las aprobaciones. La comunicación y la técnica especular es también como repetir, intervenir, como por ejemplo, a ver si entiendo esto. Usted dice que cuando llegó al lugar había un auto rojo en la puerta. ¿Es así? Bueno, no sé si era rojo o bordeaux o no sé, pero bueno, dentro de esos colores estaba, ¿sí? Porque entonces no me coincide el rojo con el bordeaux, no me coincide el color. Realimentación comunicacional es la que acabamos de ver. Estrategia de señalamiento. Hay que evidenciar el problema, pero mire usted está diciendo que antes, ya previamente, había habido antes. A ver, ¿cómo es eso? Yo estoy subrayando lo que ha dicho, pero que no lo tocó con todo lo de la ley. Acá le pongo la conclusión, pero hay más. La conclusión es tratar de recoger la mayor cantidad de cosas, utilizar la técnica lo mejor posible y darle a la persona un agradecimiento como cierre de la entrevista. Ahí hay algunos autores, y acá están algunas caras que ustedes tendrán que estudiar y mirar gestos. Hay muchas más en internet. Fíjense ustedes, busquen los gestos, que aprendan, miran esta figura, a ver estas 9 personas, ¿qué están diciendo? Estas otras 9 personas, ¿qué están diciendo con los gestos? Acostúmbrense, hagan un hábito. Si no hacen el hábito, no van a poder trabajar con entrevistas. Bueno, ya estoy pasada, tengo que terminar menos 20. ¿Alguna preguntita? ¡Ay! Hay muchos hoy. De todas maneras queda grabado allí. ¿Ya estás, Oscar? Sí, ya estamos llegando al límite. Muchas gracias, profesora. Sí, ya, menos 20 era, ya estoy en 44. Bueno, cualquier pregunta, si quieren hacérmela, sin ningún problema, yo se las contesto. En la próxima clase voy a hacer autopsia psicológica. Es interesantísimo que la puedan hacer, ¿sí? Y de esa